Este es un país seguro, hermoso, económico y donde hay muchísimas más mujeres que hombres. Sí, lo escuchaste bien. Parece un sueño, ¿verdad? Ahora imagina que, aún así, muchos hombres de este lugar hacen las maletas y se marchan. ¿Cómo se explica eso? ¿Es por el dinero, por el clima o hay algo más escondido que nadie comenta? Porque no estamos hablando de cualquier mujer, no. Aquí ellas están entre las más altas y hermosas del mundo, con esa belleza natural que llama la atención sin necesidad de esfuerzo. Hoy viajaremos a un rincón casi olvidado de Europa, un lugar con arquitectura asombrosa, una historia pesada y un desequilibrio poblacional que cambia por completo la vida de quienes allí residen. Y te lo advierto, lo que parece un paraíso para algunos puede ser un desafío enorme para otros. Al final quiero saber, ¿te atreverías a vivir en este país lleno de mujeres o te quedarías con las ganas? Ups, ¿o prefieres seguir viviendo solo? 1. ¿Dónde está? ¿Sabes ese lugar que nunca aparece en Instagram, que ningún amigo tuyo ha visitado y del que probablemente nunca has oído hablar? Pues estoy en él ahora mismo. Es un país en un rincón del mapa, en el norte de Europa, perdido entre nombres que la mayoría no sabe pronunciar. Los países bálticos. Suena bien, ¿no? Pero si te pidiera que los enumeres, tal vez te quedarías en blanco. Yo te ayudo. Estonia, Lituania y Letonia, la protagonista de nuestra charla hoy. La capital es Riga, y en serio, si cayeras aquí en paracaídas, jurarías que aterrizaste en una película histórica. Las calles son de piedra, los edificios parecen de otro siglo, y a cada esquina es como si alguien abriese una revista de arquitectura frente a ti. Y no es una forma de decir. Riga es la capital mundial de la arquitectura Art Nouveau. Más de 800 edificios de este estilo, todos llenos de curvas elegantes, detalles inspirados en la naturaleza y esculturas que parece que van a empezar a moverse en cualquier momento. Caminas 5 minutos y tienes la sensación de estar dentro de un museo, pero sin pagar entrada. Pero aquí viene el detalle curioso. Incluso con tanta belleza, aquí no hay ese caos de turistas con palos de selfie en la calle. Es tranquilo, incluso demasiado. Da la impresión de que la ciudad está esperando a que alguien cuente su historia. Y es justo ahí donde la cosa se pone rara, porque detrás de estas fachadas perfectas existe un problema que no aparece en ninguna postal. Un contraste tan extraño que cuando te lo cuente, vas a pensar que me lo estoy inventando. Y hacia allí vamos ahora. 2. El pasado que lo cambió todo. Para entender Letonia hoy, debemos volver al pasado. Y yo te pregunto, ¿cómo un país tan pequeño logró ser tan importante en el pasado? A principios del siglo XX, Letonia vivía un momento de oro. Su ubicación era perfecta, justo a mitad de camino entre el este y el oeste del continente europeo. ¿No es obvio que un lugar así se convertiría en un concurrido centro comercial? Riga, la capital, recibía barcos, mercancías, culturas e influencias de todas partes. Alemanes, rusos, escandinavos, todos pasaban por aquí y dejaban su huella. Pero entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto, ¿cuántas veces en la historia un país prometedor fue destruido por estar en el lugar y momento equivocados? Primero, los nazis ocuparon Letonia, luego la Unión Soviética. Y cuando un país es engullido por potencias de ese tamaño, ¿crees que su identidad sobrevive intacta? La cultura fue sofocada. Miles de letones fueron arrancados de casa y enviados a campos de trabajo en Siberia. Al mismo tiempo vinieron para acá personas de otras partes de la Unión Soviética, rusos, bielorrusos, ucranianos. ¿No es obvio que eso cambiaría la composición del país? La independencia solo llegó en 1991, en la llamada Revolución Cantada. A partir de ahí, Letonia intentó reconstruirse. Se unió a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La economía reaccionó, pero ¿es posible borrar décadas de trauma y transformación social tan rápidamente? Basta ver la población actual para darse cuenta de que algo no está en su sitio. Un detalle que parece solo estadística, pero que, en la práctica, afecta a todos los que viven aquí. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. 3. El enigma de la población. Ahora dime,
¿Qué le pasa a un país cuando empieza a perder gente demasiado rápido? Desde 1990, Letonia ha visto desaparecer a un tercio de su población. No es una caída lenta, es un vaciamiento. ¿Crees que eso no cambia la vida de los que se quedan? Las cifras asustan. Parte de los jóvenes se fue a otros países de Europa por mejores salarios. Los que se quedan a menudo no tienen hijos. Y el resultado es simple. La población está envejeciendo y disminuyendo año tras año. Pero aquí viene el detalle que hace esta historia diferente a cualquier otra. Letonia tiene muchas más mujeres que hombres. ¿Suena a algo positivo? Espera un poco. Por cada 84 hombres, hay 100 mujeres. Esto significa que, estadísticamente, 16 mujeres se quedarán sin pareja, incluso si todas quisieran casarse. Y no estamos hablando de cualquier mujer. Estamos hablando de uno de los países con las mujeres más altas del mundo, con un promedio de 1,75 m y conocidas por su belleza natural, sin exagerar con el maquillaje. Ahora piensa conmigo. ¿Cómo es vivir en un lugar donde la competencia es tan desproporcional, pero en la dirección opuesta a lo que ocurre en la mayoría de los países? Para los hombres extranjeros parece el escenario perfecto, pero para muchas mujeres de aquí, esto es un problema serio. Al final, si ya faltan hombres y una buena parte de ellos se va en busca de trabajo, ¿quiénes quedan? Y aquí entra la pregunta que guiará el resto de esta historia. ¿Por qué, incluso con tanto potencial aparente, este país está viendo a sus hombres huir y a sus mujeres quedarse? 4. El problema de que sobren mujeres. ¿Alguna vez te has parado a pensar que lo que parece un paraíso no siempre lo es? En Letonia, la gran mayoría de mujeres genera un escenario curioso, pero también revela un problema que no aparece en las fotos bonitas de Instagram. Piénsalo. Si ya hay escasez de hombres y muchos de los que están aquí sueñan con trabajar fuera, ¿qué pasa con las que se quedan? El resultado es simple. La competencia por una relación se vuelve desproporcional, y no es raro oír a mujeres de aquí decir que ya perdieron la esperanza de encontrar al hombre adecuado en su propio país. ¿Y por qué se van estos hombres? La respuesta empieza en el bolsillo. Aunque Letonia parezca económica para los de afuera, con alojamientos, buena comida y precios bajos, para quienes residen aquí, las cuentas no cuadran fácilmente. El salario promedio gira en torno a los 1.000 euros mensuales y con esa suma debes pagar el alquiler, los gastos del hogar, tus estudios, transportarte y además intentar ahorrar algo. Ahora, ¿se puede competir con el salario que ganaría ese profesional en Alemania o Reino Unido? Y no es solo dinero, el clima aquí también pesa. El invierno es largo, con pocos días de sol, y eso afecta hasta el humor de las personas. No es coincidencia que Letonia esté entre los países con mayores índices de depresión y una de las tasas de suicidio más altas de Europa. ¿Te quedarías aquí si pudieras empezar de nuevo en un lugar con más oportunidades y luz del día? Al final, el escenario es contradictorio. Un país seguro, hermoso, lleno de mujeres increíbles, pero donde buena parte de los hombres no ve futuro y prefiere marcharse. Y es ahí donde el planteamiento cambia de dirección. ¿Es este un paraíso para hombres extranjeros? ¿O es una alerta de que, si tanta gente se está yendo, puede que algo más profundo esté pasando aquí? 5. Barato para turistas. Vivir es difícil. La primera impresión engaña. Si vienes a Letonia como turista, creerás que caíste en un paraíso muy económico. Piénsalo, un apartamento enorme, justo en el centro de Riga, por menos de $10 la noche. Un café bien caliente por unos pocos céntimos, un vino decente por poco más de €1. Y una comida típica, completa, que te deja satisfecho y hasta sobra, por menos de lo que gastarías en comida rápida por ahí. Ahora dime, con precios así, ¿quién no pensaría en mudarse aquí? El problema es que para el local, la realidad es otra. El salario promedio en Letonia es de unos 1.000 euros al mes. ¿Parece razonable? Entonces, de ese monto, deberás descontar alquiler, cuentas, transporte, alimentos, impuestos y además, un invierno largo exige ropa y calefacción costosas. No es difícil entender por qué muchos prefieren hacer las maletas y probar suerte en países vecinos, donde el mismo trabajo rinde mucho más.
Y aquí entra la pregunta que no se calla. ¿Vale la pena vivir en un lugar hermoso, seguro y económico para los turistas cuando estás del otro lado, pagando las cuentas todos los meses y sintiendo en carne propia las limitaciones de la economía? Porque para quien viene de fuera, Letonia es casi un secreto bien guardado, pero para quien nació aquí, el encanto puede no ser suficiente para retener a alguien toda la vida. Y es exactamente ahí donde entran otros dos factores que pesan en esa decisión, y ninguno tiene que ver con el dinero. 6. El clima que ahuyenta. Ahora dime, ¿te imaginas viviendo en un lugar donde, en invierno, el sol puede aparecer solo por unas horas y en algunos días ni siquiera se asoma? Porque eso es exactamente lo que sucede aquí. El invierno en Letonia es largo, frío y gris. Las temperaturas a menudo se acercan a cero y créeme, eso no es lo más duro. La falta de luz es lo que más afecta. Te despiertas, aún está oscuro. Sales del trabajo, ya oscureció. Y aquí surge la inevitable pregunta: ¿cuánto tiempo pasa hasta que te afecta la cabeza? No es casualidad que Letonia esté entre los países con mayores tasas de depresión de Europa y, aún más alarmante, ocupe el segundo lugar en suicidios en el continente. ¿Cómo explicarlo en un lugar que, a ojos del visitante, parece tranquilo y seguro? La respuesta no es sencilla. Parte viene del peso histórico que el país carga, parte del aislamiento que impone el clima. Y cuando sumas todo eso a una economía limitada y a un futuro incierto, la vida aquí deja de ser la postal que vemos en las fotos. Ahora piénsalo, si hasta los locales sienten esto, ¿cómo sería para alguien que llega de fuera queriendo vivir un sueño? Por eso, para entender Letonia de verdad, necesitas mirar más allá de las fachadas bonitas y empezar a ver lo que hay detrás. Y créeme, esto se hace aún más evidente al pasear por Riga, observar la vida diaria y percatarte de la transformación del escenario de un barrio a otro. 7. La vida en Riga. Imagina que estamos caminando juntos por el centro de Riga. Miras hacia arriba y ves edificios con fachadas llenas de detalles. Cada ventana parece una obra de arte. Y yo te pregunto, ¿cómo es que un lugar tan hermoso puede ser tan poco conocido? Pronto llegamos al corazón de la ciudad vieja. Calles de piedra, plazas con mercados de Navidad y el olor a vino caliente y pan de centeno saliendo de los puestos. Parece de película, ¿no? Y te cuento un dato curioso. Riga tiene más de 800 edificios Art Nouveau, convirtiéndola en la capital mundial de este estilo. Es como caminar dentro de un museo, pero sin colas, sin multitudes, sin esa prisa típica de las ciudades turísticas. Basta salir de las calles históricas para que el paisaje cambie. El encanto medieval da paso a edificios soviéticos, barrios y mercados populares. Ves a señores vendiendo legumbres, pescado fresco y al fondo escuchas conversaciones en ruso. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo es vivir en una ciudad donde el 25% de la población es de origen ruso, con dos culturas que coexisten, pero no siempre se mezclan? En el mercado central encuentras de todo, desde el pan de centeno hasta guisantes negros con tocino, su plato nacional, todo económico, sabroso y sencillo. Y curiosamente, incluso con un ingreso medio bajo, aún ves autos de lujo, BMWs, Mercedes e incluso Porsches en las calles. ¡Qué paradoja!, ¿verdad? Es en ese contraste que Riga se revela, mezcla de pasado y presente, riqueza, dificultad, belleza y desafío. Y es también en este escenario que empieza a quedar más claro por qué tantos hombres de aquí prefieren marcharse, dejando atrás un país donde las mujeres son mayoría. 8. ¿Por qué los hombres huyen? Después de andar por Riga, ver sus calles, mercados y contrastes, la pregunta inevitable es: ¿por qué alguien querría irse de un lugar hermoso, seguro y lleno de mujeres? La respuesta tiene varias capas. Primero, el bolsillo. Con un salario promedio de 1.000 euros, muchos hombres miran afuera y ven que pueden ganar el doble o el triple haciendo el mismo trabajo en Alemania, Reino Unido o Escandinavia. ¿Quién se atrevería a rechazar tal oportunidad? Luego, el clima. Invierno largo, días cortos, poco sol. Te levantas y regresas del trabajo en la oscuridad. Eso mina energía, motivación y ánimo.
¿Cuántos años aguantarías así sin pensar en buscar algo diferente? Y además, está el peso de la historia. Décadas de dominio extranjero, cambios forzados en la población, una economía que nunca volvió a ser lo que era. Eso deja huellas y muchas veces crea una sensación de que, por más que la vida sea buena en algunos aspectos, el futuro aquí es incierto. Ahora, junta todo eso, mejores salarios, clima más grato, más oportunidades. ¿Entiendes por qué tantos hombres hacen las maletas y se marchan, incluso dejando atrás un escenario que para un visitante parece casi perfecto? Y es justamente ahí donde está la ironía. Para los que vienen de fuera, Letonia parece el paraíso, un país seguro, culturalmente rico y con muchas más mujeres que hombres. Pero para muchos de aquí, ese paraíso es en realidad un lugar de partida. Y la gran pregunta es, ¿será que este desequilibrio, con más mujeres quedándose y más hombres yéndose, está cambiando la propia esencia del país? 9. Visión de un turista. Ahora vamos a invertir la perspectiva. ¿Y si, en vez de residir aquí, vinieras solo de visita? La vivencia sería distinta, ¿verdad? Como turista, Letonia es un hallazgo. Aterrizas en Riga y desde el primer día sientes que te encuentras en uno de esos destinos secretos que solo los viajeros más atentos conocen. La ciudad es segura, limpia, llena de historia y, para rematar, tu dinero cunde mucho más que en buena parte de Europa Occidental. Te despiertas, tomas un café por menos de €1, paseas por el centro histórico rodeado de edificios que parecen obras de arte y, para almorzar, pruebas platos típicos por menos de lo que gastarías en comida rápida en tu país. Dime, ¿quién no se enamoraría de eso? Además, hay experiencias que no cuestan nada. Caminar por las calles de piedra, ver el reflejo de las torres históricas en el río, sentir el olor del pan de centeno recién horneado, visitar el mercado central, mirar escaparates con chocolates y vinos baratos. Si deseas aventurarte aún más, puedes visitar una playa en el mar Báltico o ir al castillo de Turaida. Todo esto sin salirse del presupuesto. Así visto, ¿no te parece un destino perfecto? Pero la pregunta es, ¿basta la impresión de un turista para entender lo que es vivir aquí a diario? Porque el visitante ve el escenario de cuento de hadas, pero quien vive aquí conoce también los bastidores. Y es precisamente esa diferencia de percepción lo que hace de Letonia un país tan curioso. Letonia es un país con belleza, historia y mujeres en abundancia. Aún así, muchos hombres de aquí se van. Para quien visita, parece un paraíso. Para quien vive, puede ser un desafío diario. Y ahora te pregunto, ¿te atreverías a vivir en un lugar donde hay más mujeres que hombres, pero falta casi todo lo demás? Cuéntamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, comenta Letonia, para que sepa quiénes son los fieles del canal. Y no dejes de ver el video que aparece en la pantalla ahora. Gracias y hasta la próxima.